Ah, bueno, bueno. Bueno, vamos a, no sé, 2014. No sé cuántos tengo. Gracias, Leonardo. Ahí leo. Vamos a esperar un poquito más que se conecten algunos más. Este, y vamos a tratar de hacer una introducción así, una bienvenida, porque no los he visto. ¿Alguien quiere hablar algo, decir algo, presentarse? Muy raro porque veo todas fichitas negras con los nombres, algunos con una foto conectada, pero bueno, es medio extraño ver una pantalla negra. Bueno, vamos a ir hablando un poquito más. Preferiría si alguno quiere conectar la cámara, sin, aunque sea veo una cara. Están todos con los... Ahí está, gracias Cándida. Gracias. Martina. Es mejor a veces así hablar y por lo menos hay algunas caritas, no digo todos, pero algunos. Bueno, las mujeres son más valientes que los hombres. Bueno, eh, ustedes cualquier cosa me avisan si, si se corta o algo, porque cambié la computadora, tengo mejor imagen y mejor sonido de lo que por ahí han visto en las clases que subo como contenido de YouTube. Eh, pero bueno, tiene poca recepción de la antena Wi-Fi. Estoy bastante cerca del router, así que es un poco complejo para mí todo esto. Pero bueno, cualquier cosa, después si tenemos otro encuentro, cambio la notebook y pasaré a tener menor calidad de imagen y de sonido, pero por lo menos una conexión más estable. Espero que hasta ahora me sigan escuchando bien, por lo menos en hilo. Bueno, ante todo, buenas noches. Primera vez que nos encontramos así en vivo y en directo. Les agradezco la paciencia. Les pido disculpas por esto que les comentaba recién, es decir, eh, el hecho de que en algunos videos que se subieron no tenían la mejor calidad de audio posible, pero yo sé que con los auriculares se podía llevarla y seguir la clase. Y en definitiva, algo tienen que haber escuchado porque si están acá es porque aprobaron la primera parte. Así que, bueno, felicitaciones por eso también. Bueno, hoy estuve hablando con Herrera, estuvimos hablando de algunas cuestiones que tienen que ver en cómo va a seguir el cuatrimestre. Quizás ya lo saben, o seguramente lo saben, el segundo parcial es el 26 de noviembre, que no recuerdo, creo que cae jueves. Y el lunes previo es 23, que creo que va a ser el feriado que traspasan del Día de la Soberanía. Entonces, yo igualmente 48 horas antes del examen no les voy a dar material para incluirlo en el examen. Si llego a subir material, no será tenido en cuenta como contenido para el examen parcial, sí para que ustedes enriquezcan los conocimientos de derecho administrativo. Y en los temas que tengo por dar en esta segunda parte, tenemos, bueno, lo que ya subí como contenido el lunes pasado, que tiene que ver con empleo público, son 2 entregas más.
la que voy a subir inmediatamente luego que terminemos este encuentro, y queda un poco más de contenido que tiene que ver con el régimen disciplinario, que eso particularmente es un tema que no está tratado en el manual de Balbín, sí está en el programa, pero no está tratado en el manual de Balbín, y es una clase que yo normalmente con las clases presenciales la doy más en detalle, teniendo que ver toda la parte conceptual que se deriva, bueno, obviamente de doctrina, y luego la parte práctica que tiene que ver con el decreto del Reglamento de Investigaciones Disciplinarias, que es un decreto 467 del 99, en el orden nacional, y que es precisamente esto, es todo el procedimiento para la investigación administrativa que puede culminar o no con la aplicación de una sanción a un empleado administrativo. Parte de estos contenidos están en el manual de Balbín, en toda la parte que habla de derecho sancionador, porque en definitiva es eso, el régimen disciplinario es derecho sancionador, que lo vamos a ver también en los contenidos que tienen que ver con las actividades de intervención estatal, que es lo que se llama poder de policía. No sé si me siguen hasta acá. ¿Vamos bien? Pero bueno, esto es como una especie de introducción. No voy a hacer muy larga esta clase porque básicamente lo que yo les hable aquí es lo que ya está en los contenidos de los videos, pero sí quería tener esta primera entrega a mitad de cuatrimestre para ver cómo estaban recepcionando el material que estaba subiendo, si tienen alguna duda respecto del material del lunes pasado y de esta evolución que vamos a seguir viendo. El otro tema digamos que va a conformar el bloque de contenidos a ser evaluados tiene que ver con control de la administración. En este punto, Doctor, ¿le puedo hacer una consulta? digamos, a ver, sí. Respecto a la última presentación, en la parte de cuando, digamos, se discute si es de naturaleza contractual o no, digamos, Se me corta el audio. No sé si solo a mí o a todos. ¿se corta? Se me cortó el audio, sí. Pero bueno, sí, terminá y Respecto yo a a ver si el qué es lo empleo que entiendo, y público ahí es, sí, porfa. respecto a si el empleo público es de naturaleza contractual o no, cuando ¿Una menciona la relación de postura de carácter la Corte contractual o Suprema. estatutaria? Claro, cuando menciona lo que dice la Corte Suprema, y menciona dos casos, los cuales no llegué a escucharlos por el audio, ¿no? Que no llegué a entender, digamos. Digamos que a partir de esos casos, la Corte Suprema dijo que la relación de empleo público es de naturaleza contractual, pero que no configura un contrato de derecho privado. Te Mencionó escuché todo dos. entrecortado. ¿Cómo? ¿Quiere que repita? No, no, a ver, te escuché todo entrecortado, pero básicamente no sé cómo ustedes me están recibiendo, si también se entrecorta o no. A mí se me El tema es el entrecorta un siguiente. poco, profe. Se ha Sí, sí. discutido, ¿sí? Abril, Idone, ¿qué me decías? Que se corta un poco, pero se entiende. Ay, qué difícil va a ser esto por la conexión. Mire, yo a usted lo estoy A escuchando ver, bien. Capaz que a mí en particular se me va el audio a momentos, pero lo escucho. ¿todos me escuchan bien de manera lineal? ¿No se corta? Ujú. De a No, rato. yo escucho entrecortado también. Se Eh, entiende porque no se pierden partes, pero se va cortando. Se corta y después retoma. bueno, a ver.
Aguárdenme un segundo, voy a intentar. Borré algunas cosas, a ver si logro tener mejor hilo de comunicación. Bien, por ahí vi en el chat que mencionan a los fallos Guida y Chedid. Todo esto está tratado en el manual de Balbín. Había siempre una discusión doctrinaria si el carácter de la relación jurídica del empleo público tenía carácter estatutario o contractual. Y esto tiene que ver porque históricamente se bajaba un reglamento en el cual se establecían derechos, obligaciones y prohibiciones para los empleados públicos, pero en la medida en que esa relación se iniciaba con un acto administrativo y finalizaba con otro acto administrativo, no había ningún vínculo en el cual se establecieran esas diferencias en cuanto a contrato de derechos y obligaciones, etc. A ver, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que con la evolución de la normativa, de la doctrina, etc., se ha ido fijando el cambio de paradigma. Aún hoy, igualmente, hay algunos conjuntos de trabajadores que se rigen bajo un régimen estatutario. Por ejemplo, los docentes, ¿sí? Los docentes tienen un régimen estatutario, no se negocia, no hay una convención entre representantes de los trabajadores y el Estado Nacional. En cuanto a no en cuanto a la relación del trabajo en sí misma, porque tienen una paritaria, etcétera, sino en cuanto a la decisión de cómo se debe comportar en la relación del empleo público. Esa es básicamente una de las diferencias que tienen. A lo largo de la historia, bueno, nosotros tenemos la ley, la 24.185, que establece las negociaciones colectivas en el marco del sector público nacional. Por lo tanto, entonces, al haber negociaciones colectivas que están comprendidas en ese marco regulatorio, estamos hablando de trabajadores. Lo mismo sucedió con el convenio colectivo de Trabajo General de la Nación, que está homologado por el decreto 214 del 2006 y que viene a reemplazar otro convenio que es el del 99, el homologado por el decreto 66 del 99. Aquí lo que ha sucedido es que en el marco de esta ley de negociaciones colectivas del sector público nacional, se establece una comisión negociadora que la integran, por un lado, bueno, jefatura de gabinete y algunos representantes del mismo, que vienen a representar al Estado empleador, y por el otro lado, de las partes signatarias, los sindicatos con representación mayoritaria de los trabajadores estatales, que en el ámbito nacional es ATE y UPCN. Para hacer un poquito de historia, ese primer convenio colectivo general de trabajo, que es el que fue homologado por el decreto 66 del 99, recuerden que la ley de marco de empleo público también es del año 99, la 25.164, que viene a reemplazar una vieja ley, que más que nada es un decreto ley, que es la 22.140. Esta ley, que era la ley de empleo público, estaba vigente desde el año 80, ahora no me acuerdo bien el año, estamos hablando de una ley de la dictadura militar, o sea, decreto ley, y por lo tanto no había mucha capacidad de negociación entre trabajadores y el Estado. Y tenía sí un sesgo mucho más estatutario, ¿verdad? Era el Estado el que imponía el régimen normativo y no había capacidad de discusión por parte de los trabajadores. Entonces es como por ello que va evolucionando, y luego sí tenemos estos fallos que mencionabas vos, que es Chedid y Guida, donde establecen esto, que tiene carácter contractual, y hacen una distinción diciendo,
bueno, tiene carácter contractual, pero no configura un contrato del derecho privado, como es el caso del contrato de trabajo que deriva del bloque de derecho privado, que es la ley de contrato de trabajo, la 20.744. No sé cuántos de aquí están cursando o ya han cursado laboral, se rige por esa ley, la 20.744, que a su vez también se complementa con otra ley en el ámbito del derecho privado, que es la 14.250, que es la ley de negociaciones colectivas en el ámbito del sector privado. Por eso, por un lado, tenemos todo el bloque normativo de derecho público, la ley de negociaciones colectivas del sector público nacional, ley 24.185, el convenio colectivo general de trabajo, que hoy rige a toda la administración pública, que está homologado por un decreto, que es el 214 del 2006. Tenemos la Ley Marco de Empleo Público, que establece las condiciones de ingreso, los deberes, los derechos, las prohibiciones, y que rige toda la relación laboral de los empleados públicos con el Estado. Y luego tenemos lo que son los convenios sectoriales, es decir, tenemos un gran convenio, que es este colectivo general de trabajo, que es el decreto 214 del 2006, y después se desprenden convenios colectivos sectoriales. En el ámbito, el mayor convenio sectorial, de casi, no la totalidad, pero de la mayoría de los trabajadores estatales, es el SINEP, que es el Sistema Nacional de Empleo Público, que es un convenio colectivo donde negociaron estos sindicatos con el Estado Nacional, y que está homologado por un decreto, que es el 2098 del año 2008, es decir, ya tiene 12 años, y que reemplaza a un escalafón que se llamaba SINAPA, que eso fue impuesto por un decreto que es el 993 del 91. Los estoy mareando con números, ¿verdad? Bueno, básicamente, igualmente, todo esto que yo les estoy comentando creo que está en el contenido que subí el lunes pasado. Me parece que no hay nada fuera de eso, así que pueden volver a reescucharlo. Pero bueno, venía a cuento de la pregunta. ¿Por qué no configura un contrato del derecho privado este marco contractual del empleo público? Bueno, porque precisamente cuando estamos hablando del Estado, estamos hablando de un bloque de derecho público, todo lo que regule, y donde no toda la materia es negociable, ¿sí? Ustedes en un contrato de trabajo, en el ámbito privado, pueden llegar a negociar mayor o menor cantidad de días u horas o sueldos u otras condiciones de trabajo, etc. Aquí lo que estamos hablando es de una entidad ética superior, como es la que debería desenvolver el Estado, y en la relación con los trabajadores establece precisamente ciertas particularidades, la famosa exorbitancia de las reglas del derecho privado dentro de lo que es el marco de derecho público. Espero no marearlos con esto. Igualmente está en el manual de Balbín, y no sé si respondí la pregunta, al menos es un poco lo que entendí de lo que se entrecortó. Sí, más que nada Ahí quería veo. saber los nombres de los fallos de la Corte Suprema. Están bien escritos en el chat, es Chedid y Guida, son dos fallos. Sí, ¿Ustedes qué ahí lo quieren leí. saber? Todo el texto. Bueno, de todas maneras, estos fallos están mencionados en el manual de Balbín. ¿Sí? Gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno. Profe, sí, una duda. El tema de la unidad 22, que es limitaciones al derecho de la libertad, ¿en qué capítulo está de Balbín?
El tema, perdón, se me cortó. De la unidad 22. Perdón, de la unidad 17, limitaciones al derecho de la libertad. Limitaciones al derecho de la libertad. ¿En qué capítulo está de Balbín? Era porque me parece que... Si no, lo escribo por chat. no. Espera, a ver, porque me parece que eso tiene que ver con una referencia que yo hago en el video a todo lo que tiene que ver con control de la administración, ¿verdad? Claro, sí. Abril, ¿me lo confirmás si es eso? Sí. Al principio del video habla de ¿Sí? que vamos a Bueno, hablar ok. de 3 Ahí hay temas. una... exacto, hay una fe de ratas ahí. Hay una fe de ratas. ¿Por qué? La unidad 20, esto viene a cuento de que con el nuevo programa de la materia se modificaron las unidades y las bolillas del viejo programa. Y yo lo que les mencioné a ustedes en ese video es la bolilla 22 del viejo programa. ¿Sí? Entonces, el tema de control de la administración, no control judicial, sino control interno de la administración, no está desarrollado básicamente porque quienes elaboraron el programa se lo pasaron por alto, pero no porque sea un tema menor. El control de la administración hace al obrar republicano. Bien, en el programa que va a salir el cuatrimestre que viene, que yo espero que no los tenga que volver a ver, ya va a estar incluido. Hay una breve referencia a control interno de la administración en la unidad 5 de este programa. No en la unidad 22, yo ahí me equivoqué. La unidad 22 habla de control judicial de la administración, no de control interno. El tema que ustedes van a ver conmigo tiene que ver con control interno de la administración. Es decir, vamos a ver cómo opera la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación, la Auditoría General de la Nación. Ambas están reguladas en la Ley de Administración Financiera y Control de Gestión, que es la Ley 24.156 y su decreto reglamentario. Vamos a ver cómo funciona el tema de el defensor del pueblo, vamos a ver un poquito de la ley de ética pública, etcétera. Y después vamos a ver también, o les voy a subir material de control de la administración en el ámbito provincial, con una clase magistral de quien es el decano de la Facultad de Derecho de La Plata, que les va a hablar de cómo funciona el Tribunal de Cuentas, que es el órgano de control interno más poderoso y más grande que tiene la provincia de Buenos Aires, y la Fiscalía de Estado. Así que no sé si Abril te contesté, quedó contestada la pregunta. ¿Sí? Perfecto. Bien. Yendo a este tema de control, que yo les mencioné erróneamente en el video como unidad 22, en el manual de Balbín está desarrollado en el capítulo 10. Bueno, yo no sé si les mandé a todos el manual o ya lo tenían, pero el manual que yo les envié es a partir de la página 221, capítulo 10. Ahí comienza a hablar de control de la administración. ¿Sí? Bien. Y me queda también entonces tocar el tema que vamos a estar viendo, todo lo que tiene que ver con actividades de intervención en lo que hace a poder de policía y actividades de fomento. Lo que son servicios públicos son las 3 patas de la intervención estatal o de las actividades de intervención estatal. Eso creo que lo van a ver, no sé si con el doctor Saldarini o con Yasmín. Bien. Con el tema de esto que veníamos hablando de funcionario público, etcétera,
Bueno, aquellos que accedieron al video ya saben que no hay distinciones, más allá de que la doctrina hace distinciones, pero no hay distinciones legales entre funcionarios y empleados públicos a la hora de su actuar. Recuerden que también cuando vemos hasta ahora todo lo que estuvimos viendo en la materia ha sido la relación que tiene el Estado con los particulares, ¿sí? Aquí lo que vamos a ver es cómo se relaciona el Estado con sus propios integrantes directos. Ailén, ¿querías decir algo? Sí, sí, buenas noches. Lo que quería Bien. pedirle es que si se está grabando la clase, porque el audio sale entrecortado y así la podemos ver nuevamente. Gracias. Sí, a mí me sale que se está grabando la clase. Sí, la clase se está grabando. Después, cómo acceden a la clase, etcétera, eso no lo sé, si es a través del centro de estudiantes o si les queda en el campus. Después descargamos la clase y La la verdad es que no lo subimos sé. De todas a maneras. YouTube. Bueno, perfecto. De todas maneras, los temas que yo estoy tocando acá están todos desarrollados en el contenido que subo al campus. De hecho, está mucho más estructurado, es decir, la primera entrega que tuvieron el lunes pasado, bueno, habla de todo este tema de empleo público, la relación, las distinciones entre si es una relación de tipo estatutaria, contractual, luego cómo se accede a la administración pública, obligaciones, deberes, prohibiciones, y un poquito más de detalle. En el contenido que voy a subir hoy les doy un hilo jurisprudencial en el cual abarco temas que tienen que ver con algo que es fundamental en la relación de empleo público, que tiene que ver con el derecho a la estabilidad, el derecho a la estabilidad del empleo público está consagrado en la Constitución Nacional en el artículo 14 bis, como ustedes saben, que es un artículo que fue incorporado con la reforma constitucional del 57. Y esto tiene que ver porque previo a eso, lo que utilizaban, lo que sucedía es que había lo que se llamaba los regímenes de despojo, que significa que cada gobierno que llegaba al poder echaba a todos los empleados públicos y ponía a los de su sector político, digamos. Con lo cual esto traía aparejado varios problemas, no solamente el desempleo de los que se iban, etcétera, sino que no había un temperamento de la administración, un comportamiento uniforme, una generación de cuadros burocráticos en el mejor sentido de la palabra. Digamos, una debida administración que lograra eficiencia de la administración. Es por ello que se incorpora este derecho en el 14 bis, a diferencia de lo que sucede en el ámbito del derecho privado, donde la garantía es sobre el despido arbitrario. ¿Cuál es la diferencia? En el ámbito del derecho privado, frente a un despido arbitrario, el trabajador lo que va a tener derecho es a una indemnización, pero no tiene el empleador la obligación de sostener o mantener a ese trabajador en su plantilla, a diferencia de lo que sucede en el ámbito del derecho público del empleo estatal, donde el trabajador que tiene la estabilidad propia, como se dice, tiene precisamente eso, la estabilidad en el cargo mientras dure su buena conducta y se maneje en los parámetros que están legislados, ¿verdad? Hay una ventanita para que un trabajador que tiene la estabilidad propia pierda esa estabilidad. Esto está explicado en el contenido que yo subí el lunes pasado y que tiene que ver con las situaciones de pasar un trabajador a disponibilidad cuando en una reestructuración estatal hay algún raviol, como se dice, algún área, algún ministerio, alguna secretaría, alguna dirección que deja de existir. ¿Por qué? Porque, bueno, no hay motivos para que siga existiendo. Entonces, esos trabajadores tendrían que ser reubicados. Si no pueden ser reubicados, pasan a una lista de disponibilidad
y luego de un tiempo se les dará la baja. Entonces, todo eso que está arreglado, reglamentado, también establece una forma de indemnización, que dicho sea de paso, en el hilo jurisprudencial que explico y que luego voy a subir al finalizar este encuentro que tenemos, va explicando cómo se va desarrollando esa situación, tanto para trabajadores que tienen la estabilidad propia, como para aquellos trabajadores que no estaban en la planta permanente, es decir, o que cubrían funciones en una planta transitoria o que eran contratados. Es el gran problema que tiene desde hace ya varios años la Administración Nacional. Tenemos todo un régimen normativo y una garantía constitucional para el empleo público que en la práctica, y no de este gobierno o del que pasó hace un poquito más de un año, sino que viene ya de hace años, no se respeta. Digamos, recurren a figuras contractuales, etcétera, para cubrir vacantes que realmente son de lo que sería la planta permanente. Y con lo cual genera cierta precariedad laboral, etcétera. Bueno, la Corte, a lo largo de los años, ha ido fijando una posición respecto de todas estas cuestiones. Que bueno, los invito luego a ver la clase que voy a subir. No me quiero explayar mucho más, no sé si tienen alguna otra duda o consulta respecto de lo que les di. Es bastante incordioso esto de hablar y que se corte, etcétera. Espero que, bueno, que luego cuando sume la clase se pueda escuchar más de manera lineal, y si no, igualmente el contenido va a estar subido al campus, eso no se preocupen. Cualquier duda, igualmente ustedes ya saben, me lo hacen llegar por mensaje. Les tengo que pedir disculpas, ahora no tengo acá los 2 o 3 nombres de las personas que me enviaron un correo consultándome algo previo al parcial, y yo les contesté, pero les contesté en respuesta del mail que me había llegado. Y el problema que tengo cuando es así, que el campus no les envía esa respuesta a ustedes. Va a parar no sé a dónde. Así que les quiero pedir disculpas. Son 2 o 3 consultas que me hicieron. Algunas llegaban porque me lo enviaban directamente desde su mail, y los que me los enviaron las consultas desde campus, esas cuando las respondí, evidentemente no les llegó. Así que les pido disculpas por eso. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, para darle un poco un corte a este encuentro, el contenido que yo subo hoy, les voy a hablar de un fallo del 2008, que es Schneiderman, que lo toca Balbín un poco tangencialmente. Schneiderman era un trabajador. El tema es que estaba en planta transitoria y le bajan su cargo, ¿verdad? Bueno, acá la Corte lo que dice es que tiene que motivar, el Estado tiene que motivar la decisión por la cual da de baja ese cargo. No que no lo pueda hacer, porque ese trabajador no tiene la estabilidad propia, pero sí, ustedes saben, porque lo vimos en la primera parte, los actos administrativos deben estar motivados, porque si no, se incurre o se puede incurrir en una decisión arbitraria. También vamos a desarrollar el fallo Madorrán, que es del 2007, el fallo Ramos, que es el del 2010, el fallo Sánchez, que es inmediatamente posterior a Ramos y que tiene ahí unas diferencias, y luego el fallo Maurete. Balbín menciona varios fallos más, pero me parece que en el hilo de estos 4 fallos que les mencioné, está bastante bien el concepto para que ustedes lo incorporen. Cualquier duda que tengan, obviamente me la hacen llegar.
No sé si tendremos otro encuentro en el lunes que viene o un par de lunes. La idea mía sería sí tener un encuentro previo al parcial, un lunes previo al parcial. Si el lunes 23 es feriado, quizás el lunes anterior, para ver cómo van, para ver si tienen alguna duda, etc. Con respecto entonces a la relación de empleo público y la diferencia de su carácter entre que no es un contrato del derecho privado, que se rige por el derecho público, y con la mención de los fallos, ¿alguna duda? ¿No? No, ninguna. ¿Cuál dijo que es la fecha entonces del segundo parcial? 26 de Se me noviembre. cortó, Pablo. Exacto. 26 de noviembre. ¿Se sabe qué modalidad, 26 profe? de noviembre. Sí, la modalidad va a ser la que tuvimos en la primera parte, es decir, este régimen de preguntas con 3 opciones y no mucho más. A mí me hubiese gustado, de hecho yo lo había preparado para que fuera un poquito como la realización de un ejercicio práctico concatenado, pero bueno, la modalidad no lo permitía y quedó en lo que quedó, digamos. Así que bueno, va a ser esa la modalidad, no creo que se cambie. Bien, gracias. Bien. Con el tema de poder de policía, etcétera, voy a intentar grabar una clase con buena calidad de sonido e imagen y que no se entrecorte. Si logro hacer eso, en su momento la voy a subir al campus. Si no, voy a subir otro material que tengo, pero me gustaría rehacerlo porque no tiene, ese sí, definitivamente no tiene buen sonido, el que ya tengo. Y en este nuevo, bueno, veo cómo logro solucionar este tema del sonido para que se escuche bien a lo largo de toda la clase. Bueno, ¿alguna duda? ¿Cómo van con los otros docentes? Bien, profe. ¿Sí? ¿Ya tuvieron con Osvaldo, ya tuvieron clases? ¿Con el doctor ¿Con Herrera Yasmín también? también? No, con la doctora Bonico todavía no. Con Bonico no. ¿Y Osvaldo qué les está dando ahora? ¿Saldarini qué les está dando? Contratos públicos nos está dando. ¿Contratos en particular o el procedimiento? Creo que el procedimiento empezó a dar las líneas generales, los principios. Bien, bien. Bueno, y les mencionó si él les iba a dar servicios públicos. Me parece que no. Me parece que no, no sé, corríjanme. No si me saben. equivoco. No me acuerdo, pero no. Puede Bueno, ser que sí, pero no. bueno, bien. Bueno, no lo quiero largar mucho más. A ver, limitaciones al derecho a la libertad. Todo lo que tiene que ver con poder de policía está en el capítulo 12, ¿sí? En el capítulo 12, ahí tenemos todo lo que tiene que ver con poder de policía. Y ahí mismo, inclusive, hay una parte que habla de derecho sancionador que va a estar relacionado en cuanto a los principios, etcétera, a el contenido que voy a subir el lunes que viene respecto del régimen disciplinario de empleo público. ¿Sí? Bueno, no sé si tiene alguna duda más. Esto de que esté entrecortado es un poco tedioso y
Bueno, nada, pido disculpas, pero no lo puedo solucionar. ¿Estamos? Está bien, no hay profe, problema, sí, profe. está bien. Gracias igual. Bueno. Bueno, un gusto, qué sé yo. Normalmente siempre me presento, digo de dónde soy, de qué cuadro soy hincha, de qué es lo que hago, etcétera, pero es muy difícil esto. Así que si quieren seguir charlando, seguimos charlando. Si no, dejamos acá, como quieran ustedes. ¿Alguien está en la administración pública? No, ¿Alguien trabaja en la administración pública, municipal, provincial, nacional? No. no. Bien. Sofía del Post, marcaste No. como que querías hablar, pero tenés el micrófono cerrado. No sé si No. Se había querías preguntar marcado, algo. pero no. Ah, ok. Bueno, tengan en cuenta, yo lo explico en la clase de empleo público, pero tengan en cuenta que no todas las relaciones de empleo público se van a regir por el derecho público. ¿Qué quiero decir con esto? Hay relaciones de trabajo de empleados públicos que se van a regir por la ley de contrato de trabajo, ¿sí? O en parte se rigen por la ley de contrato de trabajo y en parte por el bloque de derecho público. Ejemplos. El personal de la Comisión de Valores, que es un organismo nacional, se regía por la ley de contrato de trabajo. Bueno, estamos en 2020, más o menos hace 4 o 5 años, firmaron un nuevo convenio colectivo sectorial y pasan a regirse por el bloque de derecho público, ¿sí? Un caso de empleados públicos que se rigen por la ley de contrato de trabajo son los empleados de los entes reguladores. Estos entes reguladores, el ente regulador del gas o de la electricidad, sus trabajadores se rigen por la ley de contrato de trabajo. Y otro ejemplo también, por las características de las tareas que realizan, etcétera. Ustedes, no sé si lo dije en alguna de estas clases grabadas, yo soy asesor jurídico de un organismo descentralizado, que es el INIDEP, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero. Y bueno, obviamente tenemos personal embarcado, es decir, todas las tripulaciones de los barcos, marineros, pilotos de pesca, o primeros oficiales de cubierta, segundo oficial de cubierta, los maquinistas, el capitán, etcétera, se rigen por un escalafón que está regido íntegramente mediante un decreto, que es el decreto 630 del año 94. Aquí no hubo una negociación colectiva. Esto tiene más que nada, no voy a decir carácter estatutario, porque está previsto que el personal de este escalafón pueda tener un convenio colectivo sectorial, pero está regido por un decreto que salió en el año 94 donde no se negoció nada. Y es interesante aquí porque este decreto regula muchas situaciones en el ámbito del derecho público y otras tantas, por ejemplo, en cuanto a la estabilidad, en cuanto al régimen de licencias, que reenvía directamente a la ley de contrato de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, un trabajador, un tripulante de uno de los barcos del INIDEP, de acuerdo a la normativa que lo rige, no tiene la estabilidad, es decir, que puede ser despedido, digamos, y no va a haber
lo único que tiene que haber es un acto administrativo fundado, etcétera, expresando los motivos por los cuales se dejaría de lado esa designación, digamos, esa relación laboral. Pero no tiene la estabilidad que luego, mediante un fallo judicial, como en el caso de Madurrán, que lo verán luego, ordene la reincorporación de ese trabajador, ¿sí? Porque no tiene la estabilidad propia del empleado público. Su estabilidad se rige por la ley de contrato de trabajo, es decir, frente a un despido arbitrario, por darles un ejemplo. Y las licencias es exactamente lo mismo, se rige por las que están previstas en la ley de contrato de trabajo. No obstante, el régimen disciplinario, por un lado, el tipo de sanciones, es decir, las suspensiones, etcétera, son las establecidas en la ley de contrato de trabajo. Pero el procedimiento para aplicarlas es el mismo régimen de investigaciones administrativas que tienen los trabajadores públicos normales, comunes, digamos. Es una especie de sui generis, un reglamento sui generis. De esos hay un montón en la administración pública. Lo que tienen que tener en cuenta es que la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 y la Ley Marco de Empleo Público tienen artículos que se reenvían en los cuales establecen que puede haber trabajadores, empleados públicos que se rijan por la LCT, y eso lo establece la propia Ley de Contrato de Trabajo 20.744 y la Ley Marco de Empleo Público 25.164. Bueno, no los quiero entretener más, está todo en las clases, en el material que voy subiendo. Cualquier consulta me la hacen llegar, no hay ningún inconveniente, y estamos en contacto. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Bueno, Gracias. buenas noches. Adiós. Buenas noches. Adiós.